No, a mí tan gordos que me caen los guapos y Dios que me castiga. Hoy, amigos, vamos a platicar una historia dura, pero no cualquiera. Vamos a hablar de Lalo el Mimo. ¿Estás insinuando que si vuelves conmigo tengo que trabajar? Clarín, muñeco. Negros tus párpados de loca. Y eso es meterse a una historia que no es cualquier cosa. Porque sí, muchos lo recuerdan por sus ocurrencias, por su forma de hacer reír, por esas apariciones en cine, teatro y televisión que marcaron época. Pero lo que hay detrás, lo que casi nadie cuenta, es otra historia muy distinta. Devuélveme todo lo que te di. Y tú devuélveme mis besos, mis caricias. Una que mezcla éxito, sacrificio y también momentos bastante duros. Porque el día de hoy no se trata solo del personaje, sino del hombre detrás de la sonrisa, de Eduardo Mesa de la Peña, un nombre que quizá no suene tanto como su apodo, pero que carga con toda una vida de lucha, de sueños y también de golpes que no cualquiera aguanta. A mí se me hace que a los dos les gusta. Ya nos vieron. Me vas a salar. Nació un 26 de agosto de 1936, allá en Morelia, Michoacán, aunque su historia empieza a moverse entre varios puntos del estado, Pátzcuaro, Morelia, Uruapan, como si desde chiquito la vida lo estuviera preparando para no quedarse quieto. Y es que, aunque muchos pensarían que desde niño ya traía claro que quería ser actor, la realidad es que no era tan sencillo. Lo primero que hice yo, terminando en la secundaria, fue vestirme de negro, pintarme como Harold Lloyd, digo, claro. y salí con guaraché y bailé el mambo número 5. Sí tenía esa espinita, ese cosquilleo por el teatro, por el cine, por la televisión, pero no sabía ni cómo entrarle, ni por dónde empezar. Leía yo la revista Confidencias, donde veía la vida de los artistas, pero no decían cómo empezaba. Era un sueño, pero de esos que se ven lejanos, casi imposibles, sobre todo en una época donde dedicarse al espectáculo no era precisamente lo mejor visto. Y ahí entra una figura clave, su madre, porque como muchas mamás de antes, ella no estaba jugando, la regla era clara, directa y sin rodeos. Primero estudias, me entregas un título y ya después haces lo que quieras. Mamá era como Lupe Pistolas. Así que mientras por dentro traía ese deseo de actuar, por fuera tuvo que seguir el camino correcto. Y eso lo llevó nada más y nada menos que a estudiar ingeniería química en la UNAM. Algo que, siendo honestos, no tenía mucho que ver con los escenarios, pero que era el precio que tenía que pagar para no soltar su sueño. El pueblo me quedaba chico. Yo quería volar en cualquier cielo, ¿no? Pero ojo, porque la chispa ya estaba ahí desde mucho antes. Y es que desde niño, Lalo ya buscaba la forma de subirse aunque fuera tantito al escenario. Con tubos, todavía traen hasta el yoyo aquí. Pero espérate, porque aquí es donde la cosa empieza a tomar ese saborcito de destino. De esos momentos que parecen casualidad, pero que terminan marcando toda una vida. Resulta que siendo adolescente, ya en su último año de bachillerato, Eduardo Mesa de la Peña, todavía lejos de convertirse en Lalo el Mimo, tenía una admiración muy especial, casi obsesiva, por una actriz, Rosita Quintana. Le fascinaba, le llamaba la atención verla en los carteles, en la publicidad de sus películas, como si ese mundo del cine lo estuviera jalando cada vez más fuerte. Y un día, de esos que parecen cualquier cosa, pasó algo que no se le iba a olvidar jamás. Estaba atendiendo la paletería familiar ahí en el barrio de San Agustín, en Morelia, cuando de repente la ve pasar. Sí, así, de frente, caminando como si nada. Era ella. En ese momento no lo pensó. Dejó el changarro abierto, imagínate nada más, y salió corriendo a su casa, que estaba a 2 cuadras. Agarró un retrato de ella que tenía guardado, y regresó todo acelerado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La alcanzó, y le pidió un autógrafo. Y ahí voy corriendo y regreso con la lengua de pechera. Rosita, ¿no me hace favor de darme un autógrafo? Pero lo que vino después fue todavía más especial. Rosita tomó la foto, la miró y soltó una frase que se le quedó grabada para siempre. Me falta el lunar que tengo aquí. Y ahí mismo, con la pluma, se lo dibujó. Luego lo miró y le preguntó, ¿cómo te llamas? Eduardo, respondió él. Y ella, con toda naturalidad, le dijo, Lalo. Y entonces escribió, para el chato Eduardo, con todo cariño, Rosita Quintana. ¿Quién iba a decir que yo años después haría una película con ella, como mi mujer y yo su marido? Terminando la preparatoria, Lalo se va a la Ciudad de México, con la idea bien puesta de cumplir con lo que le habían impuesto en casa, estudiar ingeniería química en la UNAM.
Y aquí viene otro giro interesante, porque él ni siquiera sabía que dentro de las facultades había grupos de teatro. ¿Cuál obra de teatro? Se me hicieron los ojos. Claro. Así. Imagínate, estaba metido en fórmulas, en clases, en otra onda completamente, hasta que alguien le dice, oye, ¿no quieres entrar a una obra? Era Ladrones somos gente honrada, y cuando le explicaron, literalmente dijo que se le cayó el cielo, porque era justo lo que había estado buscando, sin saber cómo encontrarlo. Tenemos un grupo de teatro. ¿Cómo? ¿No sabes? No sé, pues, estoy en primer año. El director era Enrique Delgado Fresán, un tipo pesado en lo suyo, traductor, escritor y además ingeniero químico, igual que él. Y en ese grupo había gente que después sería reconocida como José Carlos Ruiz y Mauricio Herrera. Pero para Lalo, eso era lo de menos. Él estaba emocionado, aunque su papel fuera pequeño. Para él, era como si fuera el protagonista. Se metió tanto en el personaje que hasta se pintó un mechón de canas. O sea, el nivel de compromiso ya estaba ahí desde el inicio. Pero llega el momento de salir al escenario, y pasa lo que le pasa a muchos en su primera vez. Se le borró todo. El diálogo, la mente, todo se quedó en blanco. Y para acabarla, cuando salió, se cayó y tiró la charola con la taza y la cuchara. Un desastre total. Se fue directo al camerino, decepcionado, convencido de que había sido su debut y despedida al mismo tiempo. Pero aquí viene el giro. De pronto entra Enrique Delgado y le pregunta qué había pasado. Lalo, todavía con la cara larga, le dice que se le olvidó todo. Y entonces Enrique le suelta algo que le cambia la vida. La próxima vez lo haces igual. Lo mismo, hasta la caída. Me encantó esa tirada con todo el caída. Y con todo. Fue una carcajada. Así es. ¿Por qué? Porque el público no había dejado de reírse. Lo que él veía como un fracaso había sido un éxito brutal. Una carcajada tras otra. Eres un actor nato, le dijeron. Y ahí, en ese instante, algo hizo clic. Pero todavía faltaba más, porque en ese mismo teatro se estaba montando otra obra, Mujeres en la Hoguera. Y entre el público estaba nada más y nada menos que Andrés Soler, una figura enorme del cine y el teatro en México. Lo vio, le puso el ojo. 5 meses hice la obra como Dios. Ya entonces ya me ponía bufanda, ya me ponía lentes acá. Y sin tanto rollo, don Andrés le pone el libreto en la mano y le dice, apréndetelo. Empiezas el viernes. Así, de golpe, sin ensayo largo, sin preparación elegante. Y todavía le suelta, te voy a pagar 35 pesos diarios. Ya me sentía yo actor. No me conocía nadie, pero yo ya pintaba para actor. Para alguien sin un peso en la bolsa, eso era oro puro. Me dijo, ¿usted quiere ser actor? Y tenía una voz así media rara. Véngase mañana a ver la función. Ahí, sin darse cuenta, Lalo el Mimo acababa de entrar de lleno al mundo que tanto había buscado. Y no con cualquiera, sino con un maestro con más de 60 años de experiencia. Uno de los grandes. Ahí empezó la verdadera escuela, la de la vida, la del escenario, la que no viene en ningún libro. Y amigos, aquí la historia empieza a agarrar vuelo, porque lo que venía ya no era ensayo ni juego, ya era meterse de lleno al ruedo. Fue en 1959 cuando Eduardo Mesa de la Peña debutó como actor profesional, y a partir de ahí la cosa no se detuvo. Para 1963 ya era considerado la revelación cómica del año. Así, sin medias tintas. Y no era para menos, porque su ritmo de trabajo empezó a volverse una locura. Más de 60 obras de teatro y más de 126 películas con el paso del tiempo. No era cualquier actor, era alguien que ya estaba dejando huella, aunque muchos todavía no dimensionaban hasta dónde iba a llegar. ¿Cuál? El gran gurú. Pero aquí viene una de las etapas más importantes de su vida, porque no todo lo logró solo. En 1963, junto a Jorge Alfonso Guzmán, formó un dueto que cambiaría su destino, Los Mimos. Jorge no era cualquier compañero, había sido su colega en la facultad, alguien que lo conocía desde antes de todo el ruido, desde cuando apenas estaban buscando su lugar. Y fue precisamente él quien un día le lanzó la propuesta que parecía sencilla, pero que terminaría siendo explosiva: hacer una pareja cómica basada en la mímica. En ese tiempo, el panorama del entretenimiento ya tenía figuras muy fuertes. Estaban duplas consolidadas como Viruta y Capulina, y Manolín y Chirinsky, que dominaban el gusto del público. Lo fácil hubiera sido intentar copiar la fórmula, pero no. Jorge quería algo distinto, algo que rompiera con lo que ya estaba hecho. Y Lalo se subió a esa idea. Y vaya que les funcionó. Los Mimos no solo pegaron,
explotaron. El éxito fue tal que no se quedaron en México. Cruzaron fronteras, se fueron a Europa y terminaron pasando nada más y nada menos que 2 años en España. Y me encuentro ahí al que fue mi compañero 10 años, Jorge Alfonso Guzmán. ¿No te gustaría hacer una pareja cómica? Ahí su trabajo empezó a llamar la atención de una manera que ya no era local, era internacional. El reconocimiento llegó a niveles que ni ellos mismos imaginaban. El periódico ABC llegó a escribir que, después de Mario Moreno Cantinflas, eran lo mejor que había llegado de México. Eso ya no era cualquier elogio, era ponerlos en la conversación de los grandes. Pero lo más impactante vino después, porque en esa España de aquellos años terminaron presentándose frente al mismísimo Francisco Franco. Sí, el generalísimo. Y no solo eso, sino que su esposa, Carmen Polo, los invitó al cumpleaños de Franco, un evento cerrado, exclusivo, donde no cualquiera entraba. Ahí, frente a uno de los hombres más poderosos de ese momento, Lalo y su compañero hicieron una imitación de Cantinflas. Y lo que pasó fue clave. Franco se soltó a reír. No fue una sonrisa diplomática, fue risa real. Y en ese instante, algo cambió. Porque a partir de ahí, a Eduardo Mesa de la Peña lo empezaron a llamar como el mundo lo conocería para siempre: Lalo el Mimo. Un apodo que no nació por casualidad, sino por un momento que lo catapultó, que lo definió y que lo dejó marcado para toda la vida. Y es que si algo tenía Lalo el Mimo, eran historias de esas que parecen inventadas, pero no, eran reales, de esas que te hacen decir, no puede ser, pero pasaron. Un día, estando en el camerino del Teatro Blanquita, ese lugar donde se cruzaban los grandes, donde se respiraba puro oficio, Lalo estaba nada más y nada menos que con 2 pesos pesados, Ignacio López Tarso y Joaquín Cordero. La escena ya de por sí era fuerte, puro talento junto, pura experiencia. En eso se acerca un joven, tímido, sin hacer ruido, con esa mirada de quien admira desde lejos. Venía por lo clásico, un autógrafo. Nada fuera de lo normal. Pero Lalo no era de hacer las cosas normales. Tenía una copa de coñac en la mano, y sin pensarlo mucho, se la puso al muchacho en las manos mientras firmaba. La obra con él. Sí. Y fue muy bien, fue la mejor novela en 10 años. Así, como si nada. El joven, medio nervioso, se quedó sosteniendo la copa sin saber bien qué hacer. Lalo terminó de firmar, le devolvió el cuaderno y antes de que el chavo reaccionara, le soltó: «Tómatela». Y el muchacho se la tomó, sin cuestionar, sin dudar, se la acabó y se fue. Así, como si fuera cualquier cosa. Pero lo que parecía una anécdota más, de esas que se cuentan entre risas, años después tomó otro sentido completamente distinto. Porque el tiempo pasó y Lalo volvió al Teatro Blanquita. Ahí se encontró con Margo, la dueña del lugar, quien le soltó una noticia que no se esperaba. Juan Gabriel quiere que tú lo presentes en Guadalajara y te paga 25,000 pesos. Así, directo. Y claro, Lalo aceptó. Cesárea, Lalo, Juan Gabriel, quiero que usted lo presente en Guadalajara. ¿Yo? ¿Por qué? Llegó a la Plaza de Toros El Progreso, en Guadalajara, llena, reventando de gente como solo se llenaban los eventos grandes. Ya no era un show cualquiera, era un evento importante. Cuando finalmente llegó Juan Gabriel, Lalo, con esa curiosidad que lo caracterizaba, le preguntó de frente: «Oye, ¿por qué quieres que yo te presente?». Y la respuesta lo dejó helado. Juan Gabriel le dijo: «Para pagarte el coñac que me diste una vez». Así, sin rodeos, ese joven tímido, aquel que sostuvo la copa en el camerino, era él. La vida dando vueltas,
cerrando ciclos de una manera que nadie hubiera imaginado. Y lo más curioso es que después de ese momento, después de ese pago simbólico, nunca volvieron a tener contacto. Como si la historia solo hubiera existido para llegar a ese punto y nada más. ¿Cuál coñac? Cuando estaba usted con los pestales, ¿eras tú? ¿Era el muchachito que llegó a pedir el autógrafo? Pero si algo termina de pintar a Lalo el Mimo como un tipo fuera de serie, no es solo lo que hacía en el escenario, sino lo que provocaba en los demás. Porque sí, Lalo no solo construyó su carrera, también abrió camino para otros. De hecho, él mismo fue quien le dio su primera oportunidad a Adrián Uribe, quien con el tiempo se convertiría en una figura muy conocida, y más que eso, en un gran amigo. De esos vínculos que no se presumen tanto, pero que pesan porque vienen desde abajo, desde cuando todavía no había reflectores. Y eso habla de algo importante, de un tipo que no se guardaba el talento ni las oportunidades, que compartía, que empujaba a otros. Pero ahora vámonos a otra escena, de esas que te hacen entender por qué Lalo era distinto. Durante la filmación de Tirando a Gol, una de sus primeras películas, estrenada el 14 de julio de 1966, el elenco estaba cargado de nombres fuertes. David Reynoso, Lola Beltrán, Yulisa, Fernando Luján, Juan Ferrara y Ramón Valdés. Puro peso pesado. Uno pensaría que en un set así, el ambiente era serio, controlado, profesional. Pero no, porque estaba Lalo. Y Lalo tenía algo que no se enseñaba, algo que no se podía fingir. Una capacidad brutal para gesticular, para provocar risa con solo moverse, con solo mirar, con un gesto, con nada. Quedó un poquito caído de este lado, pero como la casa está chueca, pues ahí se empareja, ¿no? Ya ni se nota. El problema es que eso, que para el público era oro, en el set se volvió un caos. Porque cada vez que hacía lo suyo, los actores no podían aguantarse la risa. Se rompían las escenas, se perdían las tomas, se salían del personaje. Y llegó un punto en el que ya no era gracioso para la producción. Porque el tiempo es dinero, y repetir escenas una y otra vez no era opción. La solución: cortar. Así, tal cual. Muchas de sus escenas tuvieron que ser eliminadas. No porque no sirvieran, sino porque eran demasiado efectivas, demasiado disruptivas, demasiado Lalo. Imagínate eso, ser tan bueno haciendo reír que terminen quitándote de la película. No cualquiera puede decir eso. A una dama no se le habla así. No, yo no soy el macho ese que andas buscando para demostrar tus cualidades aquí. Y ahí es donde se empieza a ver otra cara del éxito. Esa donde incluso tu talento puede jugar en tu contra. Y es que si todo lo anterior ya pintaba a Lalo el Mimo como alguien fuera de lo común, lo que vino después terminó de ponerlo en el mapa de una manera que ya no tenía regreso. Porque sí, había trabajado, había picado piedra, había hecho reír, pero faltaba ese golpe fuerte, esa película que lo colocara donde realmente quería estar. Y esa llegó en 1972 con Bikinis y Rock. Ahí compartió pantalla con nombres que ya tenían peso: Manuel el Loco Valdés, Olga Briskin, Verónica Castro, Ricardo Cortés, Paul Ortín, Sonia Aguilar y Arturo Cobo. Pero más allá del elenco, para Lalo, esa película fue algo muy personal. Él mismo la consideraba su carta de presentación en el cine mexicano. Era como decir: aquí estoy, esto es lo que sé hacer. Y vaya que se notó. A partir de ahí, su carrera agarró una velocidad distinta, porque su estilo, su forma de hacer comedia, su manera de gesticular, encajó perfecto en un género que estaba empezando a tomar fuerza, y que con el tiempo se volvería todo un fenómeno: la sexy comedia. Y ahí, Lalo no solo participó, dominó. Gritonas. Sí, pero amar es no ver, no oír y no oler.
se convirtió prácticamente en el rey de ese género, trabajando en varias películas bajo la dirección de Rafael Banquels, quien supo explotar ese tipo de humor que mezclaba picardía, ritmo y ese toque irreverente que conectaba con el público. Pero si hay una cinta que marcó un antes y un después, fue Bellas de Noche, dirigida por Miguel M. Delgado. Estrenada en 1975, esta película es considerada como el inicio formal de toda una etapa del cine mexicano, la famosa saga de las sexy comedias. Y el elenco era una bomba. Sasha Montenegro, Jorge Rivero, Leticia Perdigón, el propio Lalo, Carmen Salinas y Rosa Carmina. Una mezcla de talento, belleza y presencia que definió toda una época. Y claro, el ambiente alrededor de ese tipo de cine siempre dio de qué hablar. Se prestaba para rumores, para señalamientos, para que muchos voltearan a ver con otros ojos lo que pasaba dentro de esos sets. Bellas de Noche. Jorge Rivero. Pero aquí viene algo que el propio Lalo siempre dejó muy claro. Él trabajó con algunas de las mujeres más bellas de México. Sí, pero siempre habló de ellas con respeto, sin doble discurso, sin insinuaciones fuera de lugar. Porque según contaba, la realidad dentro del set era muy distinta a lo que muchos imaginaban. Ahí había equipos completos de producción, hasta 40 personas trabajando. No era un ambiente improvisado ni desordenado, era profesional. Y las actrices, lejos de cualquier estigma, eran mujeres preparadas, comprometidas con su trabajo. No eran lo que muchos querían hacer creer. Eran actrices, interpretando un papel. Y Lalo lo entendía perfectamente. Y aquí es donde la historia da otro giro, porque detrás de todo ese brillo, de toda esa fama, de ese género que muchos veían con morbo, la realidad era muy distinta a lo que la gente imaginaba. Porque sí, pocos lo saben, pero Lalo el Mimo llegó a revelar en varias ocasiones algo que rompe por completo la fantasía que muchos tenían sobre el cine de sexy comedia. Para él, hacer esas famosas escenas de cama era horrible. Así, tal cual. Nada de glamour, nada de momentos soñados, nada de lo que la gente pensaba desde afuera. Al contrario, era incómodo, frío, tenso y completamente alejado de cualquier idea romántica o placentera. Y es que las llamadas películas de ficheras, esas mismas que marcaron toda una época en los años 70 y 80, eran una revolución en el cine mexicano. Gustaran o no, fueran criticadas o aplaudidas, lo cierto es que reflejaban a la sociedad de ese momento. Eran parte del contexto, del entretenimiento, de la cultura, para bien o para mal. Pero claro, desde afuera se veía otra cosa. Hace mucho que no la veo y es una linda gente, hermosa compañera, divina. La gente pensaba que los actores, esos que llamaban feos pero con suerte, estaban viviendo el sueño, rodeados de mujeres bellas, en situaciones provocativas, pasándola bien todo el tiempo. ¿La realidad? Nada que ver. Lalo lo decía sin rodeos, sin adornarlo, sin vender humo. Él participó en más de 130 películas y en muchas de ellas tuvo que grabar escenas con poca ropa junto a actrices muy reconocidas. Y cuando le preguntaban qué pasaba por su mente en esos momentos, su respuesta era directa, casi fría. No pasaba nada. Nada de fantasía, nada de emoción, nada de lo que la gente creía. Lo que había era incomodidad, vergüenza, frío y presión. Porque mientras todo mundo imaginaba otra cosa, él estaba concentrado en no equivocarse, en recordar sus líneas, en cuidar la escena, en no salirse del personaje. Era trabajo, puro trabajo. No tengo enemigos, somos un nido de víboras. No, no es cierto. Él mismo lo explicó de una forma muy clara. Era una vergüenza horrible estar ahí, con frío, pensando en lo que tenías que decir, en cómo iba a salir la toma, tratando de que todo saliera bien.
No había espacio para otra cosa, ni siquiera para pensar. Y remataba con algo que lo resume todo. Un profesional hace eso. Además, era pura memoria. Ahí se cae el mito, porque lo que para el público era espectáculo, para él era disciplina, concentración y aguantar. Y eso también habla de otra cosa, de ese lado del oficio que no se ve, que no se cuenta, pero que pesa. Porque no todo en la carrera de Lalo el Mimo fue risa, éxito y aplausos. También hubo momentos incómodos, situaciones difíciles y realidades que no cualquiera estaría dispuesto a vivir. Ah, no sirve, pero es que... el salto del tigre y no llegó, joven. No, sí llegué, pero... Lalo el Mimo, mientras triunfaba en escenarios y películas, también vivía una historia personal marcada por el sacrificio. Conoció a Mari Carmen Reséndiz en el Teatro Blanquita, y su relación creció entre camerinos y funciones hasta llegar al matrimonio. Uno tan acelerado que el mismo día de su boda tuvo que seguir trabajando. Estuvieron juntos más de 24 años. Tuvieron una hija, pero el desgaste terminó separándolos, aunque nunca se divorciaron. Tras esa etapa, Lalo decidió no volver a tener pareja. Dentro del mismo ambiente artístico, mantuvo una relación cercana con Sasha Montenegro, con quien compartió varias películas. Su vínculo fue tan estrecho que incluso convivían entre familias, lo que lo llevó a coincidir con figuras como José López Portillo, mostrando cómo su vida se movía entre el espectáculo y círculos de poder. Profesionalmente, Lalo era un todoterreno. Actuaba, escribía, dirigía, cantaba y se presentaba en todo tipo de escenarios, desde grandes teatros hasta lugares modestos. Sin embargo, tras décadas de trabajo, la realidad cambió. Aunque recibió reconocimientos como la Medalla Virginia Fábregas por 25 años de carrera, su salud comenzó a deteriorarse con problemas de úlceras, cirugías cardíacas y constantes hospitalizaciones desde 2009. Para 2010, la situación era crítica, al punto de requerir donadores de sangre, y aunque lograba recuperarse, los problemas siguieron apareciendo. En 2015, volvió a terapia intensiva por una úlcera reventada, dejando claro que su estado ya no era el mismo. Pero lo más duro vino después. En 2019, confesó que llevaba años sin trabajo y vivía únicamente de regalías, con el temor constante de ser olvidado. A esto se sumaron golpes aún más fuertes: el robo de sus ahorros por clonación bancaria, más de una década luchando contra la diabetes y la falta total de oportunidades, especialmente durante la pandemia, donde no recibió ninguna oferta laboral. Tratando sin trabajo y sin nada de esto, pues eso sí llega un poquito. En 2022, reconoció que ya no era tomado en cuenta por su edad y que la industria prefería actores jóvenes caracterizados. También enfrentaba una batalla legal para recuperar su dinero. Finalmente, decidió retirarse de la actuación, quedándose detrás de escena debido a su estado de salud. En 2025, una caída lo llevó a una operación de cadera que cambió por completo su movilidad, dejándolo dependiente de rehabilitación, de su hija y del apoyo de la ANDA. Aún así, se mantiene activo dirigiendo y cercano al medio. Su historia termina mostrando el otro lado de la fama. Un artista que alcanzó el éxito, pero que también enfrentó el olvido, la enfermedad y el paso del tiempo, dejando claro que no todos los que hicieron reír terminan siendo recordados como merecen. Y así, la historia de Lalo el Mimo deja de ser solo risas y escenarios, para convertirse en algo mucho más crudo. Porque sí, fue un hombre que lo tuvo todo: fama, trabajo, reconocimiento, pero también conoció el desgaste, la enfermedad y ese silencio incómodo cuando el teléfono deja de sonar. Un artista que hizo reír a generaciones enteras, terminó enfrentando el miedo más grande de todos: ser olvidado. Y ahí es donde la historia pega distinto, porque mientras unos siguen brillando, otros simplemente se van apagando. Poco a poco, sin que muchos se den cuenta. Ahora dime ¿tú sí te acuerdas de Lalo el Mimo? ¿O ya también lo habías olvidado? Déjamelo en los comentarios, y si te gustan estas historias sin filtro, suscríbete, porque aquí contamos lo que muchos callan.